Bueno, vamos a tener la palabra en este momento y con una palabra en la cual yo sé que Dios va a estar hablando y va a estar sanando muchas vidas. Como dijimos anteriormente, no fue casualidad de que declaremos de que Dios va a estar transformando la maldición en bendición. Así va a ser. Dios va a transformar la maldición en bendición. Esta semana estuvimos declarando eso dentro de lo que fue el tabernáculo, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo un montón de ese tema, que es tan amplio, que es tan grande. Y vamos a ir tomando una palabra, ¿sí? Y vamos como a dividirlo en tres, si se quiere. Vamos a estar dividiendo en tres esta palabra. En primer lugar, vamos a estar en el Antiguo Testamento, en Números capítulo número 21. Después eso lo vamos a estar llevando hacia lo que es el Nuevo Testamento. Y después, el último paso, hacia nuestra vida. Porque la palabra tiene que impactar en nosotros. Amén. Y vamos a pedirle a Dios que nos vayamos de acá nuevos, que nos vayamos de acá renovados. Pero tenemos que estar entendiendo cuál es la visión de Dios en las cosas. Esta primera palabra que vamos a leer en el libro de Números, la verdad que hasta da un cierto tipo de temor leerla, mencionarla. Es una palabra como que nos estremece un poco. Es una palabra que no es tan sencilla estar recibiéndola, pero es una palabra en donde va dejando todo un panorama para que después veamos que en medio de cosas que son muy difíciles, ahí aparece el Señor. Ahí. Pero primero nos confronta. Y no es tan sencillo por ahí abordarla, así que, bueno, esté ahí firme en su asiento, tendría que tener cinturones de seguridad para que esto no nos haga salir de aquí, pero es una palabra realmente muy linda, porque nos muestra la gracia de Dios, la gracia que está disponible para nuestra vida. Dios está disponible para nosotros, Él quiere sanar, Él quiere bendecir, Él lo quiere estar haciendo. ¿Lo crees eso? Él quiere bendecir. El Salmo número 73, cuando finaliza, dice que el bien para mí es el acercarme a Dios. Cada vez que yo me acerco a Dios, cada vez que vengo a la iglesia, cada vez que me rindo en oración, que doblo mis rodillas, que voy a su palabra, cada vez que me acerco a Él, es bien para mí. Es bien, nunca es mal. Por lo tanto, si yo cuando me acerco a Dios es el bien, ¿qué es lo que pasa cuando me alejo? No es bueno. No es bueno. A veces no nos queremos acercar a Dios porque tal vez tenga que confrontarnos con algo, o tal vez tengamos que hacernos cargo de algún problema, tengamos que enfrentarnos a algo, pero huir de eso no nos va a beneficiar en nada. No podemos estar huyendo de los problemas. Por eso, acercarnos a Dios siempre trae el bien. Por eso yo creo que si estamos acá en este lugar y venimos a tomar de su palabra, venimos a adorarle, es porque nos vamos a llevar algo bueno. Porque el bien va a venir a nuestra vida, porque hay algo que hoy estamos carentes y que estamos necesitando, que Él lo va a entregar en esta noche. ¿Sí? En Números capítulo 21, del 13 en adelante, dice así, vamos a leer del 1, dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Sigue diciendo: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de este Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno,
miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí? Ahí está la palabra en Números capítulo número 21. El pueblo de Dios iba camino hacia lo que Dios le había prometido. Pero resulta que no podía entrar en la tierra de Edom. El capítulo anterior lo menciona, de que fue un pueblo que no le permitió la entrada por ahí. Entonces tenían que rodear todo el pueblo, ¿bien? De Edom, toda esa nación de Edom. En medio de todo eso había guerras, había confrontaciones. Ese desvío para ellos, en medio de la pelea, en medio de la situación, lo que hizo fue que en ellos haya palabra que era palabra de protesta contra Dios, palabra de desgusto contra el Señor. ¿Por qué nos está pasando esto? Se tenían que desviar, tenían que hacerlo de una forma diferente al trayecto y al recorrido. Tenga usted en cuenta de que iban miles, millones de personas y tenían que hacer un recorrido que era distinto y no había el transporte que existe hoy. Era realmente algo muy perjudicial para todo el pueblo en ese momento. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Dios? Se empezó a quejar, se empezó a quejar, Dios lo quería estar llevando a un destino en donde pudiesen conquistar algo. Sin embargo, ellos en el camino se empezaron a quejar. Uno va leyendo el Antiguo Testamento y dice, por ahí no entiende por qué el pueblo se quejaba una y otra vez contra Dios a pesar de los milagros que habían visto de parte de Él. Y nosotros podemos tomar algo para hoy. Y eso es que muchas personas han recibido milagros, han recibido sanidades, matrimonios que han sido restaurados, su vida se ha llenado. Pero a pesar de todo eso pareciera ser que no vale nada, que no cuenta, se olvidan. Y viene una palabra de queja contra Dios. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Aquel pueblo se queja contra Moisés y contra Dios. Y ojo con esto, porque anteriormente, en las otras quejas que había tenido, se quejaban contra Moisés, contra el hombre de Dios. Pero acá no solamente que se quejan contra el hombre de Dios, sino que se quejan contra Dios mismo. Como diciendo, Señor, te equivocaste, sos injusto. ¿Por qué tenemos que estar pasando por todo esto? ¿Por qué? A Dios mismo, que quería justamente llevarlos a una tierra de libertad, a una tierra donde tuviesen todo lo que necesitaban, cuando los libró de Egipto, cuando los libró del mundo, cuando los libró de la opresión, a ese Dios se le quejaban. Esto muestra, es una radiografía nuestra de que muchas veces nos quejamos con Dios. ¿Por qué esto y por qué lo otro? Nos quejamos. Ellos tenían que desviarse y por desviarse entra queja en su corazón. Hay veces que por ahí queremos obtener algo en la vida y que lo queremos ya. Y como viene algún tipo de impedimento y no viene en el momento que nosotros lo estamos esperando, también entra queja en nosotros. Ellos tenían que desviarse y como tenían que desviarse, ahora entraba queja. Pero queremos ya llegar a esa tierra. Estamos sufriendo acá en el desierto. Y esto nos habla muchas veces que se presentan adversidades en nuestra vida, pero que no tiene que ser motivo de queja, tiene que ser motivo para que justamente lo estemos llevando a Dios. No motivo de queja. No sé si le ha pasado en algún momento que tenía planificado algo para su vida y que de repente tuvo que desviarse, tuvo que tomar otra dirección y eso le causó frustración. Pero nunca tiene que ser eso un motivo de queja para que estemos levantando una palabra que sea contraria contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace acá Dios a través de la guía que le brinda a Moisés? Dice Jehová en el versículo 8, hazte una serpiente ardiente. Bueno, vamos a leer versículos antes. Dice, Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios hace ante esto? Porque Dios es un Dios de justicia. Envía serpientes ardientes. Esta parte yo digo lo que es difícil por ahí de estar asimilándola, pero por algo manda esas serpientes ardientes. Manda esas serpientes ardientes, mucho pueblo muere, gran parte de las personas que mueren era la vieja generación, la que Dios ya había dicho que no iban a entrar en la tierra prometida, porque se quejaron. Ojo con esto, que juguemos con la misericordia de Dios. ¿Dios es un Dios de amor? Sí. ¿Dios es un Dios de gracia? Sí. Pero ojo, que estemos nosotros continuamente jugando con eso. Sí, total, Dios me perdona. Sí, total, Dios me da una oportunidad. Y voy, vengo, y hablo mal, hiero a otro, y ando así continuamente. Ojo con todo eso, porque la palabra nos expresa que estamos en un tiempo de gracia. Es cierto, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Incluso para la humanidad estamos en un tiempo de gracia, pero va a venir un tiempo de juicio.
Entonces dice que levanta serpientes ardientes. Y acá viene esta figura que es muy impactante, porque una serpiente ardiente, uno se pone a preguntar, ¿y cómo será? Algunos dicen que tenía como un color rojizo, por eso eran ardientes. Ahora otros dicen de que esas serpientes producían una picadura que te hacía arder mucho. Había un ardor que había dentro de la persona. Y muchos murieron, pero muchos otros no. Y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Gloria a Dios que hay personas que a pesar de haberse equivocado, porque nos podemos equivocar, reaccionan y dicen, voy a pedir perdón, me voy a arrepentir, reconozco mi error. Ahora le voy a decir a Dios que he pecado contra Él y contra el hombre de Dios. Y reconocen, porque esta generación se quejó contra Dios, no solamente contra Moisés, pero también tuvo un corazón rápido para volverse rápidamente, para darse cuenta de que debía volverse. Y esas picaduras de serpiente nos hablan del pecado y todo lo que el pecado trae a nuestra vida. Porque el pecado trae mucho mal, el pecado trae mucho dolor, el pecado trae muchas cosas que te arruinan la vida. Y eran ardientes, cosas que te arde por dentro, que quisieses no tenerlo, que harías cualquier cosa porque eso esté fuera de vos, algo ardiente. Y entonces el pueblo se dio cuenta de que la única manera era pidiéndole perdón a Dios. ¿Y qué es lo que hace? Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios le manda a hacer una serpiente, un asta, y que en esa asta ponga una serpiente. ¿Bien? Es una imagen que te produce un impacto visual muy contundente, porque cualquiera de los que estamos aquí identificamos rápidamente una serpiente con un animal que representa el mal. Vemos la serpiente en Génesis, la serpiente en Apocalipsis. Para el mundo, alguien que esté medio rebelde y quiere tatuarse algo, no sé, se tatúa una serpiente, por ejemplo. La serpiente es una clara alusión a algo malo, ¿sí? Es una clara alusión a algo malo. Y le dice, y clava una serpiente de bronce ahí en esa asta, ¿sí? Porque por ahí si clavaba un hombre o clavaba alguna otra imagen, no iba a tener la contundencia que tiene una serpiente, que uno se da cuenta que es algo que te da miedo. Uno ve una serpiente y ya dice, es algo malo. Esa serpiente tenía que ser de bronce y esa serpiente representa a Jesucristo. ¿Cómo que esa serpiente representa a Jesucristo? ¿Cómo puede ser? Bueno, el mismo Jesús lo dijo. Una de las palabras más conocidas que tenemos en el Evangelio, más queridas, más amadas, es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Escuchaste esa palabra? Bueno, 2 versículos antes, el Señor Jesús se refiere a este hecho. En Juan, se refiere a este hecho. Y estaba diciendo, como la serpiente que fue clavada en el asta de bronce, esa serpiente representa a Jesucristo. ¿Y cómo una serpiente representa a Jesucristo? Claro, porque Jesús cargó con nuestro pecado, la serpiente representa al pecado, cargó con nuestro pecado ardiente, cargó con lo ardiente que está en tu vida, con aquello que no te deja dormir, con aquello que no te deja descansar, con aquello que no te deja en paz, con aquello que tal vez nadie lo sabe, pero que te hace sufrir, que te desgarra el corazón. Cargó con eso, con esa serpiente ardiente, cargó con ese pecado y Él fue a la cruz a morir por nosotros. Y dice que era de bronce, claro, porque el bronce representa el juicio cuando pasa por el fuego, bien, o el bronce tiene que formarse del fuego, que es un juicio, por eso tenía que ser de bronce, era el juicio de Dios. Entonces venían, miraban a la serpiente, no tenían que hacer nada más, no era que tenían que confiar en la medicina o confiar en alguna otra cosa más, no. La única oportunidad que tenían era mirar a esa serpiente para que ellos pudiesen ser sanos, para que eso que les ardía dentro del cuerpo quede fuera, queden libres de todo eso, queden sanos. Entonces nosotros lo que tenemos que estar haciendo para que eso ardiente en nuestra vida se quite de nosotros es poner nuestra vista en Jesucristo. Es eso. Por
Por eso decimos, acerquémonos a Jehová, que en Dios está el bien, en Él está el bien. Cuando venimos a esta casa y venimos a buscar a Dios, lo que estamos haciendo es mirar a esa serpiente de bronce, mirar a ese Jesucristo que nos hace libre y que nos libra de pecado, pero no solamente que te libra de la culpa del pecado, te libra de eso que te arde adentro tuyo, te libra de aquello que no te puede dejar vivir, te libra de eso, mirando a Jesucristo, no mirando hacia otro lado, porque a veces somos cristianos pero miramos para otro lado, no, mirando ahí, fijo en eso, y dice que eran sanados. Eran sanados todos los que miraban esa serpiente de bronce. Vamos a trasladarlo esto en algo que sea un poco más práctico. Mateo capítulo número 8, versículos del 1 al 3. Esta historia siempre, cada vez que la leo, me produce algo dentro mío. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Sabe algo? Esta historia es tremenda. Porque nosotros acá estamos viendo a un leproso, a un incógnito para nosotros porque no conocemos nada de la vida de esa persona, a un desconocido, a un X de identidad. Pero quiero decirte algo, ese leproso era una persona. Ese leproso tenía sentimientos. Ese leproso tenía un pasado. Ese leproso tenía anhelos para su vida. Ese leproso tenía seres queridos. Ese leproso no solamente que ahora estaba enfermo, con una enfermedad que era terrible, sino que estaba totalmente aislado de la sociedad, sin futuro, sin ningún tipo de posibilidad de que algo lo cure, simplemente esperando a morir, simplemente esperando cómo centímetro a centímetro su cuerpo se iba consumiendo y se pudría. Era lo único que tenía ese hombre en este momento, la esperanza en el Señor. Los leprosos antes, lo hemos escuchado muchas veces, tenían una vida que era terrible, una enfermedad que venía a ellos, que no la habían pedido a la enfermedad, les vino, tal vez les arruinó todos los planes que tenían. No sé cómo este leproso era, a lo mejor era un empresario que tenía muchos planes, que tenía mucho, no sé qué era, pero le aconteció esto. Y eran personas en donde el cuerpo se ulceraba todo, en donde se iba pudriendo, en donde la piel agarraba otro olor, hedía, agarraba otro color y hedía, iba afectando órganos, terminaciones nerviosas, perdías un dedo, después perdías una mano, y era lento, agonizante, terrible, apartados de la sociedad para no contagiar a nadie. Nadie se podía acercar 2 metros, menos de 2 metros del leproso. Si por ejemplo el leproso venía de aquel lugar y el viento soplaba desde allá, tenía que estar yo a 45 metros aproximadamente del leproso para que su lepra no me contagie. Si venía algún leproso se gritaba rápido, inmundo, leproso. Alguien sacado de la sociedad. Nosotros lo vemos como el leproso, pero él no se consideraba el leproso. Él se consideraba Pablo, él se consideraba Juan, él se consideraba el nombre que vos le quieras poner. Era una persona que tenía una vida. Era una persona que durante años no había sentido al hijo que le venga a abrazar. Era una persona que había sentido de no tener un beso de su mujer, de su esposa, de no tener un apretón de mano, de no tener una charla con alguna persona, de no recibir un abrazo. Ese incógnito tenía su ardiente dentro de él. Ese incógnito no era cualquier cosa, era una persona, y era una persona que era amada por Dios. Por eso cuando nosotros vemos la historia del leproso decimos, el leproso, el enfermo. ¿Y qué tipo de vida tenía ese enfermo? Una vez leí un capítulo de un libro en la radio y ese capítulo imaginaba la vida que el leproso tenía. Se imaginaba, porque no sabemos cómo es, como si iba el leproso y miraba de lejos a su hijita jugando
Una persona que por dentro estaba destruida, que si bien es cierto que físicamente estaba en decadencia, pero lo que físicamente tenía mostraba cómo estaba internamente. ¿Cómo podría estar una persona cuando no se puede dirigir a otra? ¿Cómo podría estar una persona cuando no le puede dar un abrazo a un ser querido? ¿Acaso no nos gusta ir a nuestros seres amados y darles un abrazo en algún momento? ¿Darles un beso? ¿A quién no le gusta eso? Esa persona estaba prohibida totalmente de eso. Era un paria de la sociedad, era alguien que estaba fuera, era alguien que nadie lo quería. Las condiciones de salud que él tenía, las condiciones sociales y las condiciones espirituales de saberse que era un rechazado, eran terribles. Él sabía lo que era tener algo ardiente dentro de él. No solamente en su cuerpo, sino también en su interior. Él sabía lo que era que una serpiente ardiente te pique. Él lo sabía. Y dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente había y se le aparece este leproso. ¿Saben lo que es para un leproso tener que meterse entre mucha gente? Que ya corría el riesgo que lo pedren, que nadie lo quiera, que sea el descartado. Entre mucha gente, este leproso se metía. Entre mucha gente. Y la vergüenza que pudo haber sentido en ese momento. Porque lamentablemente la humanidad es mala muchas veces, mala. Compartí en la radio también el otro día cuando Jesús fue crucificado. Cuando Él fue crucificado, dice que los soldados se mofaban de Él, se burlaban, le escupían. Y digo, ¿por qué escupirle al Señor Jesús cuando iba a ser crucificado? Si el trabajo de un soldado romano era tomarlo, apresarlo, crucificarlo y bajarlo después de la cruz. Ese era su trabajo. Pero que un hombre indefenso, débil, lastimado, hombres fuertes, preparados, entrenados, lo empiecen a golpear, se empiecen a burlar de él, le tapen los ojos, a ver quién te golpeó y le empiecen a pegar, lo escupan. Eso no era la responsabilidad que ellos tenían. Porque ellos podrían haber dicho, somos mandados nosotros. No, eso ya es algo extra. Eso es lo que está dentro de la humanidad del hombre. Eso es el mal, porque un escupitajo lo que hace no te produce ningún tipo de dolor físico. Un escupitajo no te produce nada, pero el dolor interno que te produce es terrible. Le estaban diciendo, sos despreciado, sos una porquería, sos una basura, vos de acá no salís. ¿Cuántas personas tendrán ese sentimiento ardiente dentro suyo? Que no servís, que sos una porquería. Escupitajos a la vida nuestra, palabras que fueron dichas en algún momento, que a lo mejor no te la podés borrar de tu mente, que a lo mejor hoy tenés una casa, tenés un matrimonio, tenés bienes, pero eso quedó, esa serpiente ardiente que viene producto del pecado. ¿Habrá personas así? ¿Habrá personas que sus padres le habrán dicho no servís para nada, o que nunca se pusieron en contacto con ellos y que se sienten que no son queridos? Habrá tal vez esposos, esposas que se sienten despreciados en su matrimonio, que alguien los ve de afuera y parece que el matrimonio está muy bien, pero adentro sufren, es una serpiente ardiente que no los deja vivir. ¿Habrá situaciones como esa? ¿Cuántas que puede haber? Pero eso pasa porque el ser humano muchas veces es así, porque tiene esa serpiente ardiente. Entonces este leproso que sabía de eso, no solamente que sabía de la sanidad física, porque no te vengo a hablar de la sanidad física, ya todos sabemos que Dios lo curó, lo bendijo. Ese leproso, el rechazado, el que sabía lo que era tener una serpiente adentro, el que sabía más que nadie lo que era la discriminación, en medio del público, tiene que dirigirse al Señor Jesús con toda la vergüenza que eso le podría haber causado. Y aquí vino un leproso, dice el versículo 2, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¡Wow! La fe que tenía el leproso. Este leproso no tenía muchos antecedentes de que Jesús haya hecho algo. Tal vez Jesús no le había podido haber predicado tanto, pero él tenía fe. Él tenía fe. Nosotros escuchamos de Jesús todos los domingos y tenemos la palabra y tenemos los devocionales y tenemos todo. Este leproso no tenía casi nada, pero tenía algo, tenía necesidad. Necesidad física
y la necesidad interna, esa serpiente ardiente que tenía dentro de su corazón, que le llevó a que no le importase pasar toda la vergüenza y que hubiese mucha gente en ese lugar. Señor, yo quiero que tú me sanes, por favor. Y dice que si quieres puedes limpiarme, pero ¿qué fue lo que hizo antes de pedirle cualquier cosa? Se postró delante del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo cada vez que vamos delante de Él. No ir y pedirle por todas nuestras necesidades. Postrarme significa inclinarme. Y yo me puedo postrar de una forma corporal, pero lo que se tiene que estar postrando es mi corazón. Yo me tengo que postrar y yo tengo que decir: Señor, tengo esta serpiente ardiente dentro de mi corazón. Tengo esto ardiente que no me deja vivir. Pero Señor, yo te adoro, Señor. No voy a cometer el error que cometió Israel de estar quejándose. No, yo vengo a buscar la solución en ti. Yo vengo a adorarte, yo vengo a bendecirte, yo me postro. Yo sé que la respuesta proviene de ti. Yo sé que el milagro lo voy a estar recibiendo. Vengo y me postro, no importa lo que esté pasando, no importa lo que otros digan. Yo me postro, te adoro. Te adoro, hoy te recibo, me decido por ti, Señor, me postro. Y se postró. Si quieres, puedes limpiarme. Fíjese esta parte, porque dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Claro, el Señor no va a querer limpiarte. No va a querer sanarte. Claro que lo va a querer hacer. Hay muchas personas que pasan por enfermedades, pero no es solamente lo físico, es lo interior. Y el miedo que tenés por esa enfermedad, el miedo que tenés en tu vida por eso que estás generando, y los proyectos que tuvieron que ser cancelados por eso que te pasó, no es solamente lo exterior, es lo interior también. Pero el Señor Jesús lo toca diciendo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra desaparece. Pero fíjese algo, porque nadie tocaba un leproso. Había que ser loco para estar tocando un leproso. Pero el Señor, ¿qué hace? Lo toca. El Señor con la palabra estuvo sanando lo físico, pero con el gesto y con la acción estuvo sanando el interior. Con el gesto del Señor estuvo sanando esa serpiente ardiente que él tenía. Así como el pueblo de Israel tenía que mirar y tenía que estar mirando el asta esa donde estaba la serpiente de bronce y era sanado y eso no fallaba, esa serpiente que ardía, eso que está dentro de uno y que no lo soporta un día más, eso es lo que el Señor Jesús te sana. Dice que lo tocó. Podría haber dado la palabra desde lejos: sé sano en el nombre del Padre. Podría haberlo dicho desde lejos. Lo hizo con otros que venían a pedir la oración por alguien y enviaba la palabra, pero no. Él decidió tocarlo al leproso, porque sabía lo que le estaba pasando por el corazón del leproso, porque sabía la necesidad que tenía, porque sabía que interiormente estaba destruido. Porque hay muchas cosas que nadie las ve, pero que se padecen. Muchas cosas. Yo no sé cuál será la cuestión en tu vida que hoy viene a atacarte, que viene a hacerte mal. Hay muchas personas que cometen pecados, supongamos, y que se arrepienten delante de Dios y que están arrepentidas, pero la vergüenza continúa dentro de uno. Esa es una serpiente ardiente y es muy ardiente y arde mucho. Y hay tantas serpientes ardientes. Tantas serpientes ardientes que vienen, que pican y que no te dejan vivir como Cristo quiere que vivas. Pero el Señor Jesús, lo repito, con la palabra sanó su cuerpo, sí, y fue sano de la lepra. Pero con ese gesto de tocar lo que no había tenido nadie más, sanó su interior. Este leproso, que no había recibido un toque de una persona, ni un apretón de manos, ni un abrazo, ni nada, viene de repente el Hijo de Dios, el enviado del cielo, y lo toca. Le estaba diciendo: Señor, le estaba diciendo: te amo, te quiero, te reconozco. Sé que vos sos una persona, no sos un pedazo de carne moribunda que anda dando vuelta por acá. Sos una persona, necesitas ser sano de algo, necesitas que eso ardiente que está dentro tuyo se quite. Ese toque fue el que hizo el Señor Jesús. Ese es el toque que necesitamos todos nosotros. Un toque de parte de Dios. Porque la palabra nos sana, sí,
nos bendice, sí, pero también necesitamos el toque de Dios. Ese toque que solamente lo vamos a encontrar cuando nos rendimos de todo corazón, cuando eliminamos todo tipo de argumento de nuestro corazón. Porque cuando miraban la serpiente, podrían haber dicho, esto es una estupidez, hago otra cosa. Mirar una serpiente va a hacer de que yo sea sano. Sí, era mirar una serpiente. ¿Por qué estar mirando a Jesucristo? ¿Por qué estar mirando a aquel que te puede dar sanidad, aquel que te puede liberar, aquel que puede bendecir tu interior, aquel que conoce cosas que hasta ni vos conoces? Por eso el leproso también tenía que hacer lo mismo. Tenía que adorarlo a él. Entonces va y se postra. Se postra. Nada de orgullo. Nada de, se lo pide de una manera coloquial. No, era postrarse. Era decirle, Señor, si vos no me sanás, ¿quién lo va a hacer? Yo creo que vos lo vas a hacer. Yo veo algo en vos y sé que lo vas a hacer. Y lo adoró. Lo adoró y no tuvo vergüenza. ¿Cuántas veces no nos postramos como deberíamos postrarnos? ¿Cuántas veces no adoramos? Estamos esperando que Dios haga algo sin adorar. Y si Dios lo hace, después le adoramos. Y no era esa la actitud. No era esa lo que el Señor nos enseña. Es adorarle a Él para que Él venga y para que Él nos sane y para que Él produzca la obra y para que esa serpiente ardiente se quite, para que sea echada fuera. En el nombre de Jesús. ¿Y sabe algo? Él nos conoce mucho más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. El otro día lo comentaba esto. Bueno, muchas veces lo he hecho. Cuando los amigos de este hombre que estaba paralítico hacen un techo, hacen un agujero, en el techo, y lo llevan delante del Señor Jesús. El Señor Jesús ve a ese paralítico y el Señor Jesús sabía qué le estaba pasando. Sabían mejor lo que le estaba pasando que el propio paralítico y sus amigos. Porque ellos vinieron para que lo sane. Pero el Señor Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Él sabía, el Señor Jesús, de que había otra necesidad que era más alta que ser sano. Estaba el pecado dentro de él. Sabía que había una serpiente ardiente dentro de él. Entonces lo primero que hizo fue sacarle el efecto, ese ardor de la serpiente ardiente, para que después te puedas levantar y para que después puedas caminar. Por eso a veces nosotros le pedimos algo a Dios y resulta que Él conoce mucho mejor lo que nos está pasando. Por eso tenemos que postrarnos. Por eso tenemos que arrodillarnos delante de Él. Porque Él sabe qué es lo que nos va a dar. Nosotros somos irresponsables muchas veces en lo que es nuestro pedido. Por ejemplo, cuando salían los apóstoles de estar orando y pasaban por enfrente del templo de la Hermosa, estaba esa persona que pide limosnas. Y los apóstoles dicen, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y esta persona se paró y anduvo y pudo caminar. Pero lo que esa persona le pidió eran monedas. Lo que esa persona le pidió era una limosna que le iba a durar un rato, que le iba a durar un día a lo sumo. Pero los apóstoles de Dios con toda la unción le dijeron, no te vamos a dar eso, no tenemos. Lo que vamos a hacer es que te levantes y que camines, porque eso es lo que estás necesitando vos. Entonces Él conoce cuál es tu serpiente ardiente. Él conoce qué es lo que te está pasando hoy. Él es aquel que puede librarte de ese mal. Pero ¿qué es lo que uno tiene que estar haciendo? Fijarse a Él. Es algo hermoso. Leía mucho del Señor en esta semana, cómo el Señor, por ejemplo, trataba a la mujer, cómo el Señor trataba a los enemigos, cómo el Señor trataba a los oprimidos, pero me voy a ir mucho si hablo de todo eso. Pero lo dejamos acá con esto, de saber de que Él es aquel que puede estar quitándote esta serpiente ardiente que tengas en tu interior. ¿Sí? Esta serpiente ardiente es lo que no se ve. Esta serpiente ardiente es lo que tenía este leproso cuando vino delante del Señor. Todos podíamos ver, si hubiésemos estado ahí, que las carnes se le caían. Pero ¿quién se paraba a ver lo que le estaba pasando interiormente? Nadie lo hizo en aquel tiempo. Nadie. Solamente uno. Solamente uno. Uno solo de toda esa sociedad. Uno. No más de uno. Fue quien se dio cuenta de que esa persona era más que un leproso. Era alguien que necesitaba. A lo mejor vos te estás viendo a vos mismo como y te degradás o pensás que no servís
o pensás que te equivocaste, o pensás que tuviste grandes errores. No sé cómo te mirarás vos hoy, pero lo importante es cómo te mira el Señor. Que Él es el que puede producir la sanidad en tu vida, cómo Él te mira. Y Él te mira como miró a esa persona, como alguien que necesitaba, como alguien que era necesario extirparle esa serpiente ardiente. Esta calificación de ardiente a mí me llamó mucho la atención, porque de verdad hay cosas dentro nuestro que son pesadas, que son difíciles. Hay cosas nuestras que arden. Hay cosas nuestras que de verdad nos hacen tanto mal. Pero Él está aquí. Él está aquí. Ponen muchos versículos bíblicos preparados, pero solamente quiero estar cerrando con podemos hacerlo con Deuteronomio, con Nehemías. Deuteronomio 23:5 dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Yo quiero finalizar con esta palabra, porque estos israelitas que estaban en el desierto venían con la maldición de esa serpiente que les había picado, pero ahora se iban libres. Y este leproso llegó no solamente con una condición paupérrima en lo físico, sino que llegó con una serpiente ardiente dentro suyo, pero se fue libre. Ese es el poder que tiene Dios, el de convertir la maldición en bendición. Y decíamos el otro día en el tabernáculo que por un hombre entró el pecado al mundo, por Adán, pero por Jesucristo, por un hombre, llega la salvación y la resurrección. ¿Qué es lo que hace Él? Cambia la maldición en bendición. Hoy yo creo con todo mi corazón y con toda mi vida que sí, personas que están dispuestas a estar adorándole, Él cambia la maldición en bendición. No sé cuál va a ser la obra que va a hacer en vos. No sé cuál es tu maldición, pero yo estoy creyendo que Dios va a cambiar la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque lo miramos a Él. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él se hizo cargo de eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando. Sí, vamos a orar. Amado Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias a ti. Gloria a tu nombre, Señor. Eres Dios grande, maravilloso, bondadoso, Señor. Y en esta hora clamamos al poder del cielo. Clamamos al Todopoderoso. Clamamos a aquel que ama nuestra vida. Clamamos a aquel que conoce todo de nosotros. Clamamos a aquel que le dolió que muriese su pueblo en medio del desierto, pero ahí mismo tuvo una señal profética y ahí mismo trajo la solución. Señor, venimos aquí a pedir tu misericordia, venimos a pedirte tu bondad. Señor, perdónanos por todos nuestros errores, perdónanos, Señor, por todas nuestras faltas. Pero Señor, en esta noche estamos declarando algo poderoso, Señor. Algo que no lo puede lograr el hombre. Algo que no lo puede lograr ningún otro método que no sea adorando a ti, mirándote a ti. Y eso es que tú cambias la maldición en bendición. Señor, se quita la maldición de la vida de las personas. Se quita la maldición en la vida de las familias. Se quita la maldición en los matrimonios. En el nombre poderoso de Jesús. Esa serpiente ardiente se quita de los cuerpos. Se quita de las vidas. Tú traes la bendición de Dios y transformas aquello que parecía algo malo, algo que no tenía ningún tipo de futuro, lo transformas en algo bueno, Señor. Tú lo transformas en algo bueno. Aquí hay un pueblo de benditos, hay un pueblo de amados, hay gente de Dios, hay gente que tú valoras, hay gente que tú amas. Aquí no hay nadie que tú desprecies, aquí no hay nadie que tú no ames, aquí no hay nadie que tú mires por lo bajo. No, porque si no miraste a un leproso con discriminación, nos está diciendo que todas las personas que están en este recinto son valiosas, todas las personas son importantes, con todas tú tienes un plan, a todas tú las quieres bendecir, a todas tú las quieres levantar, a todas tú las quieres sanar. Que sean benditos mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a tu nombre. Amén.